Buenas tardes, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 4 con el tema La batalla por la educación secularizada, conservadores y liberales en formación del proyecto de nación. Presentan Blanca María Juárez Sánchez, María Guadalupe de Benito Aguilar, Guadalupe Misaday Díaz García, Iris Arlet Durán Gilbón, Ángel Falcón Pérez. María Andrea Fernández de Jesús, La pregunta generadora que vamos a presentar, que nos tocó a nuestro equipo, es ¿cuál es la relación entre la integración nacional y la constitución del mercado interno? Presentarlo de la siguiente manera: la integración nacional, la constitución del mercado interno y la conclusión donde hablaremos de la relación entre ambos temas. ¿Qué es la integración nacional? Se refiere al proceso de creación de una identidad común a todos los grupos étnicos, lingüísticos, religiosos y regionales con el fin de que se sientan parte de la misma comunidad. ¿De qué trata la integración nacional? Es la que busca crear una identidad común a todos los grupos étnicos, lingüísticos, religiosos y regionales para que se sientan parte de una. 3. ¿Cuáles son las características de la integración nacional? A partir de 1810, la sociedad mexicana vivía un proceso de reorganización, una etapa de transición que iría gestando las nuevas relaciones entre la sociedad política y la sociedad civil. Consisten en lograr una aceptación por parte de la población de las órdenes que provienen de las autoridades centrales, así como a través de estas destacan lo que es la integración social, la integración económica y la integración empresarial. Consisten en juntar diversos elementos para formar parte de un conjunto y u objetivo en común. Fue producto del esfuerzo que propietarios unidos al gobierno español hicieron para reprimir una revolución vandálica que hubiera podido terminar con la civilización. Sus objetivos eran constituir al nuevo contrato social que garantizara la creación de un Estado-nación y participar en dicho pacto de manera hegemónica, que en 1834 surgieron los primeros cimientos y proyectos. Todos los proyectos hablaban a nombre de la comunidad social o del pueblo y correspondían a diferentes visiones del mundo liberal. 4. ¿Cuál fue el impacto de la integración nacional? Uno de sus impactos fueron: su fuerza política representó los intereses del capital comercial, abrió el mercado con impuestos y proyectos, fomentó la producción de materias primas para la exportación minera y agropecuaria, creó nuevas fuentes de inversión con la desamortización y nacionalización de los bienes de la Iglesia, apoyó a la construcción de ferrocarriles, proyectó futuras convenciones para formar las primeras instituciones bancarias del país, así como no a la discriminación contra el resto del mundo. Hicieron la competencia global, así como la énfasis en la apertura de mercados, inversión y crecimiento, y reglas iguales para todas las naciones. Pero estos también derrotaron los sueños de las primeras generaciones liberales, ya que no se logró la armonía y el libre desenvolvimiento de las clases productoras y trabajadoras, así como el desarrollo de la economía se vino abajo por las fuerzas que el mercado mundial imponía.
5. ¿Cuáles fueron los acontecimientos importantes? Durante el periodo de la República Liberada, en defensa de la Constitución de 1857, donde se buscaba cortar con los acontecimientos del pasado colonial, una constitución que separaba a la religión, que protegiera al ciudadano y a sus garantías individuales, dinamizara también al mismo tiempo la economía nacional a través de la entrada del mercado, tanto para personas religiosas, civiles como el ayuntamiento o las personas de comunidades bajas como indios. Aunque en gran parte la economía estuvo en la miseria, se impulsó a la pequeña propiedad, pero generó enfrentamientos. También se echaron a andar proyectos educativos. En primer momento estaban muy limitados, en donde la Constitución decía que debía existir la libertad de enseñanza, donde no se podía meter la iglesia desde el primer año hasta la universidad. Se debían formar ciudadanos, los niños debían aprender sobre la patria, sobre el civismo y tener una visión hacia dónde va México como nación. Se impulsó a la escuela gratuita, laica y obligatoria. La economía estaba en bancarrota porque estaba muy atrasada y no se lograba consolidar en el mercado nacional. Pero con la reforma de un modelo individual, poco a poco esto iba mejorando. Se fomentó el nacionalismo para estimular la identidad y la unión de los mexicanos a través de la educación y la difusión de la cultura. Los llamados liberales conservadores tenían el interés del desarrollo de la sociedad, del individuo, que éste tuviera muchas libertades, que también al mismo tiempo se tuviera un desarrollo. Se buscaba pacificar al país, se redució el ejército, se invirtió en el teléfono y en las vías férreas, se impulsó a la libertad de prensa. Hubo avances, pero seguía existiendo discriminación, censura en publicaciones. Se oponían al régimen, se atacó al incumplimiento de las leyes de dicha constitución. Surgió la revista El Renacimiento, que fue impulsada por Ignacio Manuel Altamirano, que en sus páginas fomentaba la literatura nacional. Guillermo Prieto, por su parte, reconocido poeta, quien contribuyó a la creación de la conciencia histórica nacional a través de sus escritos, y Vicente Riva Palacios, quien fue capaz de alternar la espada con la pluma en géneros literarios como la poesía, la novela, el teatro y el periodismo. Nuestra primera pregunta es, ¿qué originó la constitución del mercado interno? Pues esto tiene un desenvolvimiento económico, político y cultural, lo cual da origen al mercado interno en nuestro país. Tenemos aspectos relevantes que al combinarse permiten crear las condiciones para el desarrollo de la economía del mercado en nuestro territorio. Así que partiremos de la hipótesis de que el origen del mercado interno en nuestro país fue un proceso lento que abarcó desde el inicio de la independencia hasta después de la etapa armada, que es la Revolución Mexicana, y el inicio de la segunda década del siglo XX. Esto se origina y se desarrolla gracias al desarrollo del trabajo, el cual se presenta en 5 partes. Estas 5 partes las vamos a dar en generales, y en la primera se expone la concepción marxista del mercado interno, en la que Marx empleó la teoría del valor de trabajo, que sostiene que el valor de una mercancía
es el tiempo de trabajo socialmente invertido en ella. En la segunda, los obstáculos que para la integración económica nacional representaron, especialmente en el siglo XIX, la falta de comunicaciones y cómo éstas se fueron desarrollando lentamente. En la tercera, se aborda el problema de la política impositiva de los diversos gobiernos, en especial el obstáculo que para la integración del mercado interno representaron las alcabalas. Las alcabalas es un impuesto que se pagaba sobre las ventas y que era obligatorio. En la cuarta tenemos algunos aspectos del ingreso nacional y por último en la quinta tenemos el surgimiento del Estado Nacional como condición esencial para garantizar la integración económica del país. Nuestra segunda pregunta es ¿de qué trata la Constitución del Mercado Interno? Bueno, pues para comenzar voy a dar una pequeña definición de lo que es mercado interno. El mercado interno se conoce en economía como un mercado que opera dentro de límites acotados y que a su vez está rodeado por un mercado más grande. En resumidas palabras, el mercado interno es un mercado que fabrica cosas para satisfacer a las personas. Ahora bien, el mercado interno consiste en un proceso al desarrollo del capitalismo desde la dimensión estructural y del surgimiento del Estado Nacional en lo superestructural. Por ello, hacer referencia al curso de las relaciones económicas que conduce a la transformación de las relaciones sociales de producción basadas en la dependencia personal a las de explotación de la fuerza de trabajo como mercancía. Equivale a reseñar el surgimiento del mercado interior, que tiene como trasfondo la progresiva división del trabajo hacia dentro de las unidades productivas y en el seno de la sociedad. La división del trabajo la conocemos como la estructura sobre la que descansa el mercado interno, que a la vez supone un determinado espacio o territorio donde domina un orden institucional que da cauce a la ampliación de esta estructura. En otras palabras, podríamos decir que el mercado interno le permite a la sociedad o país sobrevivir, ya que por un lado se cuenta con los productos para ser adquiridos y por otro les permite a las personas tener recursos para poder adquirirlos. ¿Cuáles son las características de la constitución del mercado interno? En la economía, al mercado interno se le conoce por ser un mercado que opera dentro de límites acotados y que a su vez está rodeado por un mercado aún más grande. El mercado interno se caracteriza ya que se rige por las normas de un país o localidad, además de que este está caracterizado por estar rodeado de un espacio más grande con el cual también puede realizarse intercambio de bienes o servicios. Esto implica el intercambio entre poseedores de mercancías. Además, es necesario que los guardianes de las mercancías se relacionen entre sí como personas cuyas voluntades sean intercambiar tales mercancías, de tal modo que cada poseedor de una mercancía solo pueda apoderarse de la del otro y desprenderse de la suya misma por propia voluntad, es decir, por medio de un acto de voluntad común entre ambos. Para llevar a cabo este acto de intercambio, primero tiene que existir en la esfera de la circulación la capacidad del consumo para que las mercancías sean realizadas. De otra manera, se detiene el proceso de integración del mercado interno. En segunda, lógicamente tiene que existir condiciones para el encuentro entre los poseedores de las mercancías, es decir, entre eslabones que formen cadenas productivas, entre diversas regiones y por último, la eliminación de obstáculos y desplazamientos de las mercancías. Cuatro, ¿cuál fue el impacto de la constitución del mercado interno? La constitución del mercado interno ha tenido un impacto directo en el modelo económico, social y también en el modelo liberal que se establece en la Constitución. La reforma a varias de las disposiciones legales y la creación de otras nuevas, lo que podría clasificarse como una verdadera reestructuración de la materia económica.
Además, este adoptó una forma económica mixta, la cual la intención que existe de manera armónica es posible mediante una planificación de economía, que no es lo mismo que una economía planificada para ambos. En ambos sistemas, es decir, un modelo de mercado liberal y democrático, con un modelo o sistema del cual esté identificado con los países de orientación socialista, en el cual se representen los derechos de un país. Lo que es una realidad en el país es que nuestra Constitución regula un sistema mixto del mercado donde conviven normas de derecho público, de derecho privado y de derecho social, en donde el aspecto social tiene un peso muy importante en cuanto que el derecho económico tiene límites, los derechos humanos de las personas, los derechos laborales, los derechos del consumidor y la libre empresa. 5. ¿Cuáles fueron los acontecimientos importantes? El proceso, como se comentó, lento el inicio de la independencia hasta después de la etapa armada en la Revolución Mexicana. Del siglo XX se dieron crisis regionales y finalmente una crisis en los principales centros de operaciones financieras a partir de 2007. Es decir, este proceso abarcó un siglo, puesto que estamos hablando desde la Revolución Mexicana, de la independencia hasta la Revolución. Y como bien sabemos, eso es de 1810 a 1910, por lo cual sucedió un siglo desde el principio a fin de la constitución del mercado interno. Olavarría y Arias afirmaron por allá del 1821 que faltaba población, puesto que la que existía estaba desparramada en un territorio extenso, y de modo que muchos de sus pobladores se hallaban separados por inmensos desiertos o por serranías de trabajoso y difícil acceso. Es decir, que alrededor de 1821 no se contaba con caminos que conectaran de un pueblo a otro o a las grandes ciudades, por lo cual la comunicación y el transporte se hacía muy poco o era muy difícil de lograr, por lo cual el comercio interno fue un poco problemático al principio, hasta la década de 1830 a 1839, cuando por fin se tomaron algunas medidas para rehabilitar el sistema de caminos, y hasta 1876 se da ha habido un notable aumento en la red de caminos troncales, lo que hizo posible el comercio interno y a la vez el comercio internacional. La conclusión que damos es que la razón que podemos encontrar entre ambos temas es que ambos trabajaron para que nuestro país fuera más independiente y pudiera sostenerse en gran parte por sí solo, a la vez que ambos hacen que dentro del país haya una mejor organización y equilibrio que logra que se haya una mejor comunicación entre todos para poder avanzar como nación. A esto nos referimos con que gracias a esto nuestro país pudo comunicarse de mejor manera, y de esta manera se hizo por fin el comercio interno, puesto que los caminos antes no eran suficientes y a la vez eran muy malos hasta 1866, cuando se hicieron unas mejorías en este para por fin así conectar todo el país y así lograr tanto el comercio interno como la integración nacional. Eso sería todo. Gracias por su atención.